Pues hoy vamos a comenzar a aprender sobre la historia deuteronomista. ¿De qué está hablando? Bueno, hemos hablado de la hipótesis documental o hipótesis documentaria que propone que hay 4 textos escritos que contribuyen a lo que es la Torá. Y estas son J, E, D, P. J es yavista, E, heroísta, D, deuteronomista, P es la fuente sacerdotal. Y estas fuentes, 4 fuentes, según la hipótesis, ¿verdad? Producen sus textos en este orden. O sea, J sería probablemente durante el reino davídico de Salomón. La fuente eloísta sería un texto que es escrito usando relatos que eran orales durante quizás hasta siglos, ¿verdad? Durante el reino dividido, después de la división entre el norte y el sur. Y D sería la fuente deuteronomista y P sería la fuente sacerdotal, la fuente más tardía, que sería durante pues, el exilio y hasta quizás el reasentamiento en Palestina. Entonces, cuando hablamos de la historia deuteronomista, estamos hablando, primero que todo hay que definir la palabra historia. Perdón, voy a cerrar esta puerta. Pues estamos hablando, hay que definir la palabra historia. Lo que llamamos hoy nosotros historia, hay que recordar que es un género literario, es un tipo de producto académico que durante la mayoría de la existencia del ser humano no existió. O sea, esta idea de simplemente reportar cuáles son los hechos, ¿verdad? Sin ningún prejuicio, sin ningún motivo de cambiar cosas o sin ningún deseo de influir el camino de un pueblo. Esta idea, o sea, una historia completamente objetiva, es una cosa que no existió hasta la Ilustración. Entonces, aunque estamos hablando de una historia deuteronomista, hay que entender que esta historia, sí estamos hablando de personas verdaderas, lugares verdaderos, ¿verdad? Pero el motivo en escribir esta historia y presentar esta historia tal y cual como la tenemos, y la historia deuteronomista es Josué, Jueces, Samuel, Reyes. Ruth, no. Hablaremos más tarde de Ruth, ¿verdad? Pero son estos 4 libros de la Biblia hebrea, y en la Biblia hebrea Samuel y Reyes son libros juntos, ¿verdad? Durante la Septuaginta se dividieron porque por el espacio que tomaban en los rollos, ¿verdad? Pero originalmente hay un libro de Samuel y otro libro que de hecho se llama Reinos, no se llama Reyes, pero bueno, nosotros le decimos Reyes. Y estos 4 libros forman una historia, una narración continua. De hecho, es de las narraciones continuas más antiguas y más largas del mundo anciano. Si nosotros quitásemos los nombres Josué, Jueces, Samuel, Reyes, y pusiéramos todos estos 4 libros de una forma, pues del principio al fin, tendríamos un relato continuo, ¿verdad? A veces con detalles que no sabemos, obviamente, pero tenemos un relato continuo. Y cuando hablamos de la historia deuteronomista, estamos hablando de estos 4 libros. Pero otra vez, para enfatizar la idea de una historia, simplemente reportar los hechos sin nada más, no es nada que existió. Lo vemos muy bien aquí en España si leemos las biografías de algunos de los santos de la Edad Media. Sí, el autor quiere darnos algún dato de dónde nació y quién era el obispo de ese tiempo y dónde evangelizó. O sea, sí nos quiere dar hechos, pero siempre también nos quiere dar un ejemplar, ¿verdad? Y vamos a ver que en la historia deuteronomista siempre tenemos este motivo de enseñar la ética, de dar ejemplos buenos y ejemplos malos. Y muchas veces cuando nosotros predicamos sobre personajes como Josué, Samuel, Elí, Saúl, David, Salomón,
diferente. Es precisamente lo que hacemos, ¿verdad? Decimos, aquí es un ejemplo bueno, aquí un ejemplo malo. Pero bueno, entonces cuando hablamos de historia hay que clarificar desde el principio que no estamos hablando de solamente los hechos. ¿Cuáles son algunos de los argumentos que vamos a encontrar en estos libros? Josué, Jueces, Samuel y Reyes o Reinos. Pues uno de los argumentos principales tiene que ver con apoyar la dinastía davídica. Esto lo vemos claramente en el libro de Jueces. Pues algunos ejemplos. Jueces se trata de una era de desintegración en lo que es Palestina o Canaán. En Jueces encontramos que las diferentes tribus de Israel ya no tienen esa unidad como antes parece que lo tenían bajo Josué. Pero Josué ya está muerto y cada tribu está haciendo lo que desea hacer. Y a veces hasta hay guerra entre los diferentes israelitas. Entonces, Jueces nos está dando una propaganda política, y no lo digo de una forma negativa, o sea, está tratando de presentar un argumento político y cómo lo hace. Primero que todo, hay un refrán, seguramente alguien lo sabrá, dice, y aparece 4 veces en el libro de Jueces, dice más o menos así: en aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que estaba bien en sus propios ojos. Y en Jueces tenemos estos ciclos de apostasía, ¿verdad? Que la gente peca contra Dios, abandona a Dios, va para, no sé, y adorar a diferentes ídolos, diferentes cosas. Y Dios los castiga, muchas veces es un grupo étnico de fuera de Israel que viene y que los domina. La gente se arrepienta, ¿verdad? Y dice, oh Dios, sálvanos como hiciste en los días anteriores. Y Dios manda a un juez. Y los jueces son jueces locales, es la primera cosa, que no estamos hablando de un juez para todo Israel. Normalmente los jueces estaban en un lugar. También los relatos en Jueces no vienen en una organización cronológica, es otra cosa que hay que reconocer. Entonces, nos está diciendo el libro de Jueces, como una parte del argumento de la historia deuteronomista, que no tener rey está mal. Vamos a ver en el libro de Samuel que hay una contravoz, un contratestimonio, podríamos decir, que dice que Israel no debe de tener rey, sino que Yahvé es el rey de Israel. Pero adentro de Jueces es claro que no tener rey resulta en la desintegración. ¿Qué más encontramos en el libro de Jueces? Como una propaganda, como un mensaje político. Pues encontramos también que no vale establecer una dinastía con el hijo del juez. Esto lo vemos con Gedeón y su hijo Abimelech. Ven a Abimelech y dicen, bueno, pues ya esta desintegración que tenemos no está bien. Entonces lo que vamos a hacer es establecer una dinastía con este juez, con Gedeón y después su hijo Abimelech, y sale mal. Entonces, tenemos, primero que todo, no tener rey es malo. Segundo, tratar de establecer una dinastía de alguno de los jueces, eso es malo. Al final del libro también encontramos que la idea de ser guiado o tener un líder que es levita también está mal. O sea, que no debe de ser una sociedad guiada guiada por los sacerdotes, que era un concepto conocido en el Oriente antiguo, ¿verdad? Que tú podrías tener un sacerdote rey, un sacerdote general. Y nos da el ejemplo, es un texto muy desagradable, ¿verdad? De la concubina de Levita, que está ahí en Jueces. Yo creo que casi nunca se predica porque es un relato tan... es muy fuerte, es muy duro. Pero el caso es que tener levitas está bien, pero los levitas tienen que hacer lo sacerdotal. Son como chamanes. En Jueces no encontramos la idea de que los levitas tienen que adorar en un lugar solo, que sería el templo. Hay diferentes lugares altos, diferentes altares a través de todo Canaán,
y diferentes levitas tienen sus diferentes ministerios en estos lugares. Más tarde vamos a ver que hay una centralización con la reforma de Josías en el año 622. Hay una reforma del culto de Israel. Pero bueno, en Jueces no lo encontramos. Entonces, ¿qué más encontramos en Jueces? Primero que todo, que no tener un rey es malo. Tener una dinastía de uno de los jueces no sale bien. Y ser guiado por los levitas tampoco va a funcionar. Todo esto lo tenemos en el libro de Jueces. Y todo nos está indicando las cosas que no van a funcionar, porque después en el libro de Samuel, específicamente con David, vamos a encontrar lo que es la respuesta correcta, podríamos decir, según la dinastía davídica. Otra cosa que encontramos en Jueces, que hay un tribu que es malo, que es el tribu de Benjamín. Benjamín es un tribu que hay un relato en Jueces que habla de Benjamín como un tribu malo. ¿Y cuál es la importancia de esto? Otra vez, es parte de una propaganda política, ¿verdad? Porque el primer rey de Israel es Saúl. ¿Y Saúl de qué tribu viene? De Benjamín. Entonces, a través de todo el libro de Jueces tenemos este mensaje, ¿verdad? De que tenemos que tener un rey, no debe de ser de Benjamín, no vamos a ser guiados por un sacerdote rey como algunos otros lugares lo harán, y no podemos establecer una dinastía de alguno de los jueces. Entonces nos está preparando para la respuesta, pues por decirlo, la respuesta correcta, que es la respuesta davídica. Muy bien, entonces esto es un ejemplo, y hay otros ejemplos, ¿verdad? Pero es un ejemplo muy, muy claro del libro de Jueces, en este caso, parte de la historia deuteronomista, que nos habla de una propaganda. Hay un programa político y presenta argumentos en forma de relatos de cómo es que se debe de vivir el pueblo de Israel. Podemos identificar a una criteria. Y esta es una pregunta hasta para nosotros hoy. Y estamos hablando de temas centrales a través de la historia deuteronomista. Hemos ya dicho que uno de ellos es el apoyo de la dinastía davídica, pero ahora vamos a hablar de cómo es que el deuteronomista, y hablamos del deuteronomista, no significa que era una persona que escribió todo esto, pero del programa de la comunidad deuteronomista. Hay que hacer la pregunta, ¿cómo es que ellos evalúan la calidad de un líder o de un rey? Es una pregunta para nosotros hoy en día también, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber si algún presidente es bueno o es malo? Pues diferentes personas tendrían diferentes formas de contestar la pregunta. Una persona podría decir, bueno, este presidente es bueno porque cuando era presidente creció la economía. Otra persona podría decir, no, pero era un presidente malo porque había mucha corrupción política. Otra persona podría decir, bueno, cuando era presidente este señor, era bueno porque había mucha libertad de conciencia y de culto, de alabanza, y eso era bueno para nosotros los protestantes. O sea, el caso es que hay diferentes formas de evaluar a los líderes. Y el libro de Reyes es una de las fórmulas que encontramos, que un rey era bueno o no era bueno. Y a través de todo el libro deuteronomista hay realmente nada más un factor para discernir si un rey era bueno o era malo. Y surge del libro de Deuteronomio. Deuteronomio, el quinto libro de la Torá, es como la conclusión de la Torá, pero también es como el prefacio. El libro de Deuteronomio nos está dando las calidades del líder ideal. ¿Y cuál es lo más importante para el deuteronomista? El pecado principal y más malo y más grave es una cosa que es idolatría. Idolatría. Hay otros problemas, ¿verdad? Violencia, corrupción,
pero para el deuteronomista saber si un rey era bueno o malo, nada más hay una pregunta que hacer. ¿Qué hizo con los ídolos? Y muchas veces encontramos esta fórmula en reyes, ¿verdad? Y era buen rey porque destruyó los lugares altos, o era un rey bueno porque siguió con las reformas de su padre, o era un rey malo porque trajo mujeres extranjeras y ellos trajeron sus ídolos a la corte del rey. Entonces, esto es otro tema principal a través de todo el libro, bueno, todos los 4 libros de la historia deuteronomista. ¿Y cómo termina la historia? Pues termina con la conquista de Judá, la conquista de Judá y después el exilio. Pero es la conclusión, o sea, el libro concluye de una forma muy, pues muy triste, vamos a decirlo. Entonces, es otro tema principal en la historia deuteronomista. Y lo he dicho antes y lo voy a seguir diciendo. ¿Cuál es la pregunta teológica principal del Antiguo Testamento? ¿Cuál es la pregunta teológica principal del Antiguo Testamento? Es ¿por qué el exilio? ¿Por qué el exilio? Y el deuteronomista nos está dando una respuesta clara. ¿Por qué el exilio? Por la idolatría. Diferentes profetas van a dar diferentes respuestas. Podremos encontrar diferentes respuestas quizás en Job, en Eclesiastés, ¿verdad? Pero en la historia deuteronomista la respuesta es sencilla y clara, porque la gente adoró a los ídolos. Otro tema que vamos a encontrar en la historia deuteronomista, que es muy importante, es el concepto del vicariato. Vicariato. Esta es una palabra que no solemos usar en la conversación cotidiana, ¿verdad? Pero es un concepto teológico y político tan importante para Israel y por lo tanto para los cristianos después, que tenemos que indagar y explorar qué significa esta palabra. Bueno, ¿qué es un vicario? La palabra es un sujeto, y un vicario es alguien que actúa en lugar de otra persona. Entonces, por ejemplo, quizás históricamente un rey no podía ir a una junta importante, pero podría mandar un delegado, un vicario. Y ese vicario tenía el derecho y la potestad de representar completamente al rey. O sea, no simplemente era un mensajero. Y encontramos con el desarrollo de la dinastía davídica, que como hemos dicho es uno de los temas principales de la historia deuteronomista, que algo que nos debería de sorprender, y vamos a hablar un poco más de esto cuando hablamos de los pactos del Antiguo Testamento, el pacto davídico, pero vemos que para el deuteronomista Dios puede juzgar al pueblo y puede saber si el pueblo es bueno o es malo, porque de alguna forma el rey es el vicario, es el representante del pueblo. Ese es un concepto un poco, no es muy obvio. Solemos pensar, bueno, puedes tener un pueblo que es bueno y justo y piadoso, pero tener un rey que es malo y que alaba a los ídolos, o podrías tener el revés, un rey que es muy bueno y justo y todo esto, pero el pueblo es malo. Pero vemos en la historia deuteronomista que el rey toma el lugar como el vicario o representante. Cuando el rey es justo y piadoso, el pueblo es justo y piadoso. Cuando el rey adora a los ídolos y es maligno, es malo, pues también el pueblo sigue el ejemplo del rey. O bueno, o quizás es al revés. El historiador deuteronomista nunca nos explica precisamente cómo es esta relación. Si es que la gente es buena porque el rey es bueno, o si la gente buena produce un rey que es bueno. El historiador deuteronomista no explica o no contesta esa pregunta, pero que hay una relación. Rey bueno, pueblo bueno. Rey malo, pueblo malo. Es algo muy claro. Esto va a ser muy importante más tarde, ¿verdad? Porque especialmente para los cristianos, la idea o el concepto de la expiación vicaria es la base de la soteriología
cristiana. Y si queremos preguntar, bueno, ¿cómo es que una persona puede morir en lugar de otra persona? Pues aquí ya estamos comenzando a ver una respuesta. De igual que Dios podía evaluar al pueblo nada más viendo al rey, pues también Dios puede recibir un sacrificio vicario, o sea, no un sacrificio que nosotros le proporcionamos, pero que Jesús como el mediador, como el rey, que Él proporciona el sacrificio. Esto no es teología protestante, es teología cristiana, y lo vamos a encontrar en todas las iglesias, protestante, católica, ortodoxa. Muy bien, entonces otro tema que encontramos en la historia de Deuteronomista es esta. Quiero ahora mencionar algo sobre el libro de Josué. Josué comienza con pues, la conquista, y no vamos a hacer un resumen de cada libro, ¿verdad?, en detalle, porque pues, eso ya sería un proyecto de muchas horas. Pero Josué, para nosotros hoy, tenemos algunas dificultades, ¿verdad? Mucha gente en nuestra situación actual de hoy dicen, bueno, por ejemplo, los musulmanes tienen su yihad, y los cristianos y los judíos, pues ahí tenían sus conquistas del libro de Josué. Y ciertamente, el libro de Josué, Dios le dice a Josué, a los israelitas, que deben de entrar y sacrificar o matar, destruir completamente a diferentes pueblos. Y éticamente, eso es una pregunta un poco difícil, ¿verdad? Pero no vale la pena tratar de escondernos de la dificultad. Pues algunos puntos, no es que esto explica completamente la dificultad, ¿verdad? Pero algunos puntos que me gustaría compartir en cuanto a esto, en cuanto a la conquista de la tierra en Josué. Primero que todo, muchas veces en Josué, Dios le dice al pueblo que deben de ir y destruir completamente a un pueblo, pero nunca se documenta que lo hicieron. O sea, reciben la instrucción, pero nunca tenemos una descripción de que, bueno, y entraron y mataron a cada quien. Otra cosa que debemos de reconocer es que estamos hablando de leyendas, historias de guerra. Y igual que hoy, en esos días, pues usar la exageración era una forma muy normal de glorificar el pueblo de Dios. Entonces, muchas veces dice, y fueron destruidos estos, estos y estos. Pero en el mismo libro de Josué, y también los vamos a encontrar luego en Jueces también, es claro que no destruyeron a todos los pueblos, porque después tenemos relatos en Josué y después Jueces también, de que siguen existiendo algunas comunidades de estos pueblos de Palestina, de Canaán. Los padres de la iglesia, ellos leyeron a Josué de una forma alegórica. Ellos lo leyeron entendiendo que Dios, un Dios de amor, nunca mandaría la destrucción completa de un pueblo, por pecaminoso que fuese. Entonces ellos, no estoy diciendo que esto es correcto, pero simplemente para ver diferentes formas de acercarnos a lo que es una pregunta difícil. Y dijeron que esto se trata de una alegoría de la vida y la guerra espiritual en contra de las fuerzas del pecado. Y hay tres, en la teología cristiana tradicional, hay tres fuentes del mal, que es el diablo, el mundo y la carne, ¿verdad? El diablo, el mundo y la carne. ¿De dónde vienen las tentaciones para pecar? Pues de estos tres lugares: el diablo, el mundo y la carne. Otra cosa que podemos sugerir o considerar en Josué es que es muy posible, sino probable, que algunos de estos pueblos dejaron de existir en cuanto a ellos se unieron a Israel. O sea, cuando una persona se une a Israel, ya es israelita. Entonces, si habían diferentes pueblos que se unieron a Israel, fueron adoptados, fueron incorporados en Israel, pues eso ya sería una forma, sin matarlos, de
pues vamos a decir, la destrucción o la eliminación de algún pueblo. Solemos pensar en Israel como un grupo muy bien definido de sangre, ¿verdad? Un grupo étnico. Pero sabemos que la misma Biblia no nos da esta imagen. Bueno, en Esdras y Nehemías quizás, pero no siempre. Por ejemplo, sabemos cuando los israelitas salieron de Egipto, dice que algunas personas se unieron a ellos. En el libro de Esther hay una matanza de los enemigos de Israel y dice que algunas personas se unieron a Israel. El libro de Ruth, que no es parte de la historia deuteronomista, es parte de los Megilot, los rollos de las fiestas. Llegamos ahí más tarde. El libro de Ruth nos da un ejemplo de una mujer de Moab, en un pueblo que era un pueblo enemigo de Israel, pero que ella se incorpora a Israel. Entonces, posiblemente algunos de estos grupos simplemente se convirtieron a la religión israelita y por lo tanto fueron incorporados en el pueblo de Israel. Bueno, pues estas son algunas consideraciones en cuanto al libro de Josué. Otro concepto que encontramos en Josué, que va a ser muy importante, es el discipulado. El discipulado. Porque Josué es un discípulo de Moisés y de muchas maneras Josué y Moisés como que nos dan el arquetipo de lo que es el discipulado. Entonces cuando llegamos a la gran comisión de que los apóstoles, los discípulos de Jesús deben de ir y discipular o hacer discípulos de las naciones, pues ya en la historia deuteronomista con Josué y Deuteronomio, la relación entre Moisés y Josué, pues ya estamos viendo el principio o uno de los ejemplos más nítidos y más claros de lo que es el discipulado. Para que veamos que tantas cosas del Nuevo Testamento pensamos, el discipulado, esto es mucho de Jesús. Bueno, sí lo es. Pero el caso es que Jesús no está inventando algo nuevo, sino cuando pone su énfasis en el discipulado, está cogiendo algo muy de la historia de Israel y sí lo está ajustando, ¿verdad? Y lo está centrando en sí mismo como una persona y su mensaje, pero el discipulado lo vemos con Moisés y Josué. Y otro ejemplo muy bueno del discipulado que está en la historia deuteronomista, por supuesto, es el ejemplo de Elías y Eliseo. Elías y Eliseo. Estos dos como prototipos los vamos a encontrar de nuevo en el Nuevo Testamento. Juan es como Elías, es un hombre feroz, un hombre salvaje de alguna forma, un hombre no muy de las ciudades. Y Eliseo es un hombre más de comunidad, tiene su colegio de profetas de alguna forma, no sabemos precisamente cómo funcionó su colegio de profetas, pero ahí lo tiene. Y andando entre los pueblos, entre la gente, entrando a las casas, y vemos esta dinámica con Juan y Jesús en el Nuevo Testamento también. Entonces tenemos el concepto del discipulado. Quiero hablar un poco sobre la organización del Tanaj. Por ejemplo, he dicho que no vamos a ver a Ruth como parte de la historia deuteronomista. Nosotros tenemos estas categorías que he mencionado antes, que vienen del siglo IV, creo, de la edad cristiana, y solemos decir, bueno, estos son libros históricos. Pero en el Tanaj, que es la Biblia hebrea, que contiene 3 secciones, Torah, Nevi'im y Ketuvim, estos libros de jueces, jueces, Josué, Reyes y Samuel, no están en orden. Eso se les llama los profetas anteriores, Y después los profetas posteriores, esos serían Isaías, Jeremías, Ezequiel, no Daniel,
y el libro de los 12. El libro de los 12, lo que llamamos los profetas menores nosotros. Daniel es parte de los Ketubim, las escrituras. Ruth es uno de los 5 Megilot, que son los rollos de las fiestas, y viene en otra sección. Pues qué interesante pensar en estos 4 libros como profetas. Solemos enfatizar los jueces, que eran como caudillos, la verdad. No eran reyes y, como he dicho, eran jueces sobre lugares locales, lugares limitados, no sobre toda la tierra de Israel. Y entonces, ¿cuáles son los profetas? O sea, simplemente quiero sugerir que las categorías que usamos para la Biblia, para los libros de la Biblia, ya las categorías tienen cierta influencia sobre cómo nosotros comenzamos a leer los libros. Por ejemplo, si comenzamos con la idea de que se trata de profetas, vamos a enfatizar más el lugar de Natán, Eliseo, Elías, el hombre de Dios de Judá, de Miqueas. Hay diferentes profetas que surgen, pero nosotros, por llamar el libro Samuel y después Reyes, nos enfocamos en los reyes. Qué interesante ver que si llamamos el libro, a este grupo de libros, los profetas anteriores, pues ya nos va a ayudar a enfatizar o quizás ver y leer el libro desde una perspectiva un poco diferente, aunque la letra del libro es idéntica. Por ejemplo, con Ruth, si lo leemos como un libro histórico, sí, queda muy bien ahí como un puente entre los jueces y el comienzo de Samuel, y que vamos a encontrar a David dentro de ese libro más tarde. Pero si lo vemos como un libro de las fiestas, es el libro de la fiesta de Pentecostés. Y el libro, cuando leemos el libro de esta forma, vemos que sí, se trata de la cosecha, se trata de las primicias de la cosecha, se trata de fertilidad, se trata de la fertilidad de Noemí, de la fertilidad de Ruth, de la fertilidad de Boaz, de la fertilidad de la tierra, de la falta de fertilidad de Moab. O sea, es un libro que tiene todos estos temas, pero porque nosotros solemos leerlo como un prefacio que nos va a dar alguna idea de dónde viene la casa de David, pues lo leemos más como un libro político. Pero bueno, estos son algunos ejemplos. Daniel es otro ejemplo muy bueno. Daniel, nosotros vemos que, bueno, es el cuarto de los profetas mayores. Entonces, enfatizamos mucho, pues, cuáles son las visiones apocalípticas del profeta Daniel, ¿verdad? Pero si lo leemos como uno de los que tuvimos, una de las escrituras, pues lo vamos a ver como un libro como Esther, quizás, o sea, de algún héroe del pueblo israelita, de los judíos. Y bueno, sí tuvo algunas visiones apocalípticas, pero más que todo vamos a enfatizar su justicia, su piedad, y Esther y Daniel, los 2 libros, están tratando de contestar una pregunta, que es cómo puede prosperar el pueblo judío bajo un poder pagano extranjero, y dan diferentes respuestas. Pues muy bien, entonces eso en cuanto a la organización de los libros. También crónicas. Crónicas, nosotros tenemos una dificultad con relacionar crónicas con Reyes y Samuel. Y surge la pregunta, ¿por qué estas crónicas aquí? Porque todas son libros de la categoría libros históricos. Pero en la Biblia hebrea, crónicas es un libro que queda en los Ketubim, las escrituras. Ahí con Esdras, con Nehemías y con el libro de Daniel, ¿verdad? Entonces, nos ayuda un poco a entender quizás cómo leer correctamente el libro de las crónicas. Pues muy bien, ¿cómo termina la historia de Deuteronomista? Otra cosa que nos da la historia de Deuteronomista es el relato de la caída del reino del norte. Entonces aquí tenemos otro tema que es una apologética.
El reino de Israel en el norte era un reino más grande, más poderoso, más rico que el reino de Judá. Y lo sabemos de arqueología, de otros recursos históricos de los países alrededor de Canaán. Sabemos que el reino de Israel era más poderoso. Entonces nos quedamos con esta duda. Bueno, ¿y nosotros en Judá qué tenemos? Se fueron 10 de los tribus, 2 tribus se quedaron en Judá, Judá y Benjamín, algunos levitas. Pues nosotros, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra importancia? Y precisamente parte de la apologética es decir, bueno, es cierto que el reino del norte es más grande, más poderoso, más rico que el reino del sur, pero nosotros tenemos un tesoro, una arma secreta que ellos no tienen, que es la dinastía davídica. La dinastía davídica. Es cierto, no todos los reyes de la dinastía davídica son buenos. De hecho, la mayoría de ellos no son buenos, pero de vez en cuando surge algún rey que es bueno, es justo. Entonces, es lo que tenemos nosotros. Y después, como se sabe, ahí por el año 720, el reino del norte es conquistado. A ver, esto es, y sabemos que había una inmigración de algunos israelitas del reino de Israel en el norte, y ellos se fueron a Judá. Y tenemos que hablar en cuanto a esto de la reforma de Josías, alrededor del año 622. Es un relato bien conocido, si no lo sabes, pues lo puedes leer ahí en tu Biblia, pero están haciendo unas reformas en el templo y encuentran lo que se le llama el libro de la ley. El libro de la ley, que sería un código legal, probablemente sería parte de lo que es el libro de Deuteronomio. A ver, y vienen a Josías y dicen, pues aquí tenemos este libro de la ley. Hay 3 códigos legales en la Torá, el libro del pacto, en el libro de Éxodo, pero el libro del pacto que nos habla de una forma, nos da la idea de una sociedad más rural, más pastoral, más primitiva, pero ya el libro de la ley nos va a hablar de un lugar para adorar a Dios, Jerusalén, nos va a hablar claramente de un rey, ya tiene reglas para la monarquía, y Josías lleva a cabo estas reformas y lo llamamos la reforma de Josías. Y la reforma principal es la centralización de alabanza del pueblo de Judá, el pueblo de los israelitas que siguen viviendo, que siguen existiendo en Jerusalén. Entonces ya es con la reforma de Josías que vemos un cambio desde la idea que había descrito en Jueces, ¿verdad? Que diferentes lugares altos tenían diferentes altares a Yahvé o Elohim y cada persona iba a su lugar local, a su parroquia o ermita o lo que fuese para hacer su sacrificio. Y Josías va a centralizar toda la alabanza del pueblo de Israel en la ciudad de Jerusalén. ¿Cuál es el origen de este libro del libro de la ley, que sería el código legal de Deuteronomio? Bueno, algunos proponen, y aquí no podemos hacer más que proponer posibilidades, ¿verdad? Algunos proponen que fue uno de los emigrantes, de los refugiados que vino de Israel a Jerusalén, quizás cuando había un rey que no era bueno, que no apoyaba mucho el culto a Yahvé, y tenía este rollo, este código que al parecer había sido olvidado o quizás desconocido en Jerusalén. Quizás se conocían de esta sección de la ley mosaica en otras regiones, pero es claro del texto que Josías y los sacerdotes, que ellos no conocían esta parte de la Torá. Y quizás cuando vino alguien del norte durante la destrucción del reino de Israel, que trajo este rollo del norte y lo esconde en el templo. O se le pone en el templo, pero de una forma escondida, porque no era el tiempo adecuado, no había un rey al cual le gustaría tener esas reformas. Entonces, pues, ¿qué? Hay que dejarlo ahí y quizás algún día en el futuro, cuando hay un rey más dispuesto, más favorable en cuanto al culto yahvista, que en ese entonces, pues vamos a poder, alguien en aquellos días
podrá poner en marcha estas reformas que vienen del código de Deuteronomio, el libro de la ley. Y el otro código legal o cuerpo legal de la Torá es el código de la pureza que está en Levítico, de la fuente sacerdotal, que sería hasta más tarde. Bueno, pues ya son casi las 11:50. Voy a dar un breve repaso de lo que hemos visto y después vamos a abrir esto para preguntas. Hemos hablado de lo que es la historia y que el concepto de una historia es simplemente dar los hechos sin ningún motivo de cambiar o de influir a la gente. Esto no es un concepto de historia que existió hasta hace 2-3 siglos. Tenemos los argumentos, o sea, la propaganda. Es claro que la historia de Deuteronomista está tratando de convencer a la gente. Primero que todo, bueno, Israel es grande, pero nosotros tenemos la promesa davídica. Tener un rey es bueno, pero no debe venir de Benjamín. También tenemos un elemento apologético, tenemos el apoyo del rey davídico. Hemos hablado de la lente, ¿verdad? El criterio que tiene el deuteronomista, que él solamente se preocupa con una cosa, que es la idolatría. Y está tratando de proponer a través de todos estos 4 libros en la historia del deuteronomista, la conclusión es que el exilio ocurrió por la idolatría. También hemos señalado un desarrollo teológico que va a ser súper importante más tarde, que es la idea del rey vicario, de que el rey representa al pueblo delante de Dios. Esto lo vemos claramente. Es durante este tiempo también, esto más en los Salmos, pero es durante el tiempo de la historia deuteronomista, que tenemos el desarrollo del concepto del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Cuando leemos el Nuevo Testamento, mucha gente dice, bueno, Jesús hablaba de sí mismo como el Hijo del Hombre porque es muy humilde y para enfatizar su encarnación. Y no hablaba de él mismo como el Hijo de Dios porque ese sería un título muy exaltado y no quería hacer eso. La verdad es al revés. El hijo del hombre viene de Daniel 7. Es una figura apocalíptica divina que recibe autoridad eterna de Dios sobre todas las naciones y para juzgar. Entonces, el Hijo de Dios, cuando Jesús habla de sí mismo como el Hijo de Dios, se refiere a Daniel 7. Él está diciendo, sí, en Daniel 7, cuando el Hijo del Hombre recibe potestad eterna sobre todo el mundo para tener un reino eterno, no como esos reyes que reinan 10 años o 20 años o 40 si le va bien. No, ese soy yo soy el Hijo del Hombre. El Hijo de Dios es un título que se usa para el rey davídico. Lo puedes ver claramente en Salmo 2, que parece ser un salmo de la coronación, cuando hay un rey nuevo y dice, hoy te he engendrado, hoy serás mi hijo. Entonces, Hijo de Dios, en el contorno judío del primer siglo, es el rey davídico. Entonces, el rey davídico, el Hijo de Dios, el rey davídico, tiene un reino temporal sobre una sección de la tierra limitada y es todo. Ahora, obviamente con la teología cristiana vamos a desarrollar un montón el significado del Hijo de Dios. O sea, se entiende más tarde que el Hijo de Dios es la segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Todo eso es correcto, pero el caso es que para la gente del primer siglo, cuando ellos escuchaban Hijo de Dios, pensaban, el rey davídico. Cuando escuchaban Hijo del Hombre, escuchaban, esa figura apocalíptica divina de Daniel 7 que va a recibir potestad sobre toda la tierra eternamente. Entonces, es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo nos ayuda a entender el Antiguo Testamento en su contexto, aquí en cuanto al desarrollo de la teología davídica, de la dinastía davídica, Salmo 2, y vamos a ver el pacto davídico también otro día.
pero bueno, nos ayuda a entender un poco mejor cómo hubiera sido la reacción inicial de la audiencia del primer siglo. Cuando ellos escuchaban a Jesús o a Pedro, Juan, a Pablo decir diferentes cosas, cómo ellos lo hubieran escuchado e interpretado. Hemos visto brevemente en cuanto a Josué algunos de los problemas con esta idea del querem, de destruir completamente a los pueblos, y también finalmente vimos el comienzo del discipulado. No significa que no había discipulado antes, pero aquí en la historia deuteronomista, pues Josué con Moisés y Eliseo con Elías. Siempre quiero usar los nombres hebreos, Eliyahu y Elisha. Elisha, que significa Eli, mi Dios, Shah, es salvación. Sí. El discipulado, que va a ser tan importante para más tarde. Y finalmente hemos visto que es sugerido de simplemente nuestra forma de organizar la materia del Antiguo Testamento y de señalar categorías de los tipos de libros, que eso ya es una influencia desde el comienzo. O sea, antes de leer la primera parte de un libro, si alguien dice esto es un libro histórico, ya es una influencia. O el mismo libro, esto es un libro de los profetas. ¿Qué tipo de profetas? Los profetas anteriores. Pues ya nos dice que es un libro que se trata de profetas y que habrán profetas posteriores, no sabemos quiénes son, pero estos son los profetas anteriores. Y bueno, eso es un breve repaso de los puntos principales que he compartido hoy. Y estoy aquí para preguntas o dudas o quejas, himnos, cánticos, lo que quieras. Pues muchas gracias, Dwayne, por tu exposición, sobre todo pues porque comprender estas cosas nos ayuda a entender mejor nuestra fe, no solamente el Antiguo Testamento, sino también el mensaje del Nuevo Testamento, por lo menos poder situarnos en cómo los primeros lectores del Nuevo Testamento podían entender justamente los escritos de la fe cristiana. Pues no me voy a enrollar mucho porque tenemos aproximadamente un cuarto de hora para intervenciones y preguntas. Veo que Ángel tiene por ahí la cámara encendida, ya seguramente pues para hacer algún comentario o aportación. Y hay también alguna intervención por el chat que si Marcos es tan amable, pues luego nos las va leyendo también. Pues adelante, Ángel, cuando quieras. Dwayne, muchas gracias. Me ha gustado mucho la explicación que has dado en cuanto a aquello del Hijo del Hombre, porque en alguna ocasión he escuchado a más de un creyente mantener la teoría de que cuando Jesús hablaba de sí mismo como el Hijo del Hombre estaba enfatizando la humanidad de Cristo, y yo siempre he pensado que estaba enfatizando la divinidad, cosa que tú has recalcado. Muchas gracias. Y tengo aquí algunas preguntas, que más que preguntas quiero saber tu opinión en cuanto a 3 temas concretos. Has hablado del Tanaj hebreo y la primera pregunta es ¿por qué no se colocaron los libros de la misma forma que estaban en el Tanaj hebreo? La segunda pregunta sería ¿quién lo hizo? Porque hay varias teorías, que si fue Jerónimo, que si fue en la versión de los 70, no lo tengo claro. Y luego también quiero que me expliques o que intentes explicarme un poco quién puso los apócrifos. Sí, muy buenas preguntas. Sí, la organización que nosotros tenemos de los libros del Antiguo Testamento no es un producto de la iglesia cristiana, pero sino viene de la Septuaginta, de la traducción de los 70 precisamente. Los judíos que estaban en Alejandría, sin profundizarnos mucho en el tema, aunque es fascinante, muy importante, ellos estaban traduciendo la Biblia del hebreo y del arameo al griego. La Septuaginta va a ser la Biblia principal para la iglesia primitiva. O sea, Pablo cita la Septuaginta. Los escritores del Nuevo Testamento, más que todo, citan a la Septuaginta y no al texto hebreo o a la Peshita, que es la traducción siriana. Y la Septuaginta, el crecimiento del cristianismo en el mundo mediterráneo, alrededor del Mediterráneo, no hubiera sido posible sin la existencia de la Septuaginta. Pero los judíos que tradujeron la Septuaginta, ellos estaban
vamos a usar la palabra contextualizando sus libros para una audiencia griega o greco-romana, helenizada, y ellos decían, bueno, estas categorías que nosotros tenemos, Torah, Nevi'im, Ketuvim, creo que podemos mejorar esto y vamos a reorganizar la materia. Entonces, eso es la fuente, podríamos decir, eso es el origen de la organización que tenemos ahora actualmente en el Antiguo Testamento, aunque judíos hoy en día no usan esa organización en sus Biblias, siguen usando generalmente, ¿no? Habrán algunas diferentes tradiciones, pero algunos de ellos siguen usando la organización de la Torá, del Tanaj tradicional. En cuanto a la apocrafía, la iglesia primitiva usaba estos libros. No es hasta mucho después, durante la Reforma Protestante, que la gente sintió una necesidad de clarificar muy nítidamente, muy claramente, estos libros son inspirados, estos libros no son inspirados. Pero bueno, durante la Reforma eso sí fue una cosa que los dos grupos dijeron, bueno, ya, tenemos que hacer esto. Pero para muchos de ellos y durante muchos siglos, hasta gente quizás que no ponía a la apócrifa al mismo nivel, quizás a los libros canónicos para nosotros, se usaba mucho. Igual que podrías leer un poema de algún autor cristiano sin pensar que es algo, y lo podrías hacer en la iglesia, pues podrías haber leído de, no sé, Sabiduría de Salomón, es un libro muy bonito. Sí, entonces la apocrafía es algo que se va produciendo durante el periodo intertestamental, y yo siempre le digo a mis estudios de Antiguo Testamento, nosotros no vamos a usar estos libros para producir una teología dogmática, pero tenemos que conocer estos libros porque tenemos que entender cómo es la fe del pueblo de Israel. O sea, si nos quedamos con 400 años con una marca interrogatoria, no estamos preparados para llegar al Nuevo Testamento. Incluso el Nuevo Testamento tiene muchas alusiones a los libros deuterocanónicos o apócrifos, pero nosotros no lo sabemos. Pero bueno, entonces, todo con eso decir, vale la pena conocer los libros deuterocanónicos, aunque en un ámbito protestante no los vamos a usar para proponer una teología dogmática. Y veo aquí en el chat que Javier ha hecho un punto muy interesante en cuanto a si Salomón fue un rey malo. Es parte de la tragedia de Salomón. Otra cosa un poco difícil, es una pregunta, ¿verdad?, para explorar. No es claro que David y Saúl, no es claro que los pecados de Saúl son de ninguna manera peor que los pecados de David. Entonces, no solemos pensarlo, ¿verdad? Pero si lo piensa las cosas malas que hace David y las cosas malas que hizo Saúl. No es claro que Saúl es de alguna forma peor que David. Y Saúl, él quiere arrepentirse y lo dice a Samuel, y Samuel le dice no. Pero David, él se arrepiente y Dios, aún con un castigo, pero Dios recibe su arrepentimiento. Es simplemente uno de los elementos un poco misteriosos, ¿verdad?, del libro de Samuel, que no es muy claro que Saúl ha cometido pecados que son peores que los de David. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no sé si no hay ninguna pregunta más. Agradecemos de nuevo a Dwayne por su exposición, como siempre brillante y muy interesante. Y nada, nos despedimos hasta la próxima, que será el segundo sábado del mes de febrero. Javier nos ponía también en el chat, no sé si habéis contestado a esto, que la pregunta es acerca de Salomón.
¿Te Sí, había contestado sí. yo? Sí, correcto. Sí, sí, yo vi que es la pregunta sobre Salomón. Ah, Sabiduría, hay que entender algo de sabiduría. Sabiduría en el Antiguo Testamento no es una disposición intelectual en sí. Sabiduría se entiende como una capacidad práctica. Igual que una persona puede saber hacer una buena paella, otra persona puede saber cómo arreglar los frenos del auto, otra persona puede tener esta capacidad eficaz de ser sabio. Y la tragedia de Salomón es que él deja de ser sabio, por decirlo así. Él en su vejez abandona a la sabiduría y nos recuerda de que uno tiene que seguir siendo sabio, que la sabiduría no es de estas cosas que una vez que lo tienes, que no lo puedes perder. Es parte de la enseñanza práctica de este hombre de Salomón. Y ese es un buen punto. Mira, perdón, Uh-huh. es que no estaba manejando bien la cámara y por eso no salía. Eh, Cuando has dicho acerca de la historia, estoy totalmente de acuerdo que no es la historia moderna y todo esto. Estamos bordeando de alguna manera, entiendo, quizá lo que se ha entendido tradicionalmente como la inspiración bíblica. Entonces, esto nos lleva a que la Biblia es inerrante, es infalible. Eh, yo lo entiendo así en cuanto a lo que tiene que ver con la salvación, pero no necesariamente con los datos históricos o a veces intentar concordar las cosas científicas, en fin. Entonces, creo que es un tema bastante interesante repensar la inspiración bíblica como un mensaje teológico y todo esto. ¿Vale? Se me ha ido. Sí, gracias. Sí, Sí, aquí una dificultad con el adjetivo inerrante, ¿verdad? Esto surge de una controversia en la iglesia presbiteriana, creo, de los Estados Unidos de hace 2 siglos. O sea, el concepto, y es una dificultad, ¿verdad? De tomar un concepto, un adjetivo del siglo, creo que el siglo XX o XIX, creo que era, y después tratar de imponer o tratar de interpretar un texto del mundo anciano usando categorías modernas, es una cosa, voy a decir, arriesgosa, ¿no? No voy a decir que no se puede hacer, ¿verdad? Pero yo siempre trato de entender un texto, sea la Biblia o sea algún otro texto religioso, adentro de su mundo. Entonces, infalible, o sea que la palabra de Dios no puede fallar, no puede fracasar en el motivo que Dios tiene para su palabra en la vida. Eso sí me parece una conversación y categorías y pensamientos que encontramos adentro de la Biblia, ¿verdad? Que la palabra de Dios es fuerte, es eficaz, que no fallará, no fracasará en cualquier que sea la intención que tiene Dios para esa palabra. Entonces, por eso, inerrancia, no me gusta usar esa palabra para hablar de la Biblia, porque me parece que pertenece a un mundo intelectual totalmente diferente, pero que la palabra de Dios cumplirá el deseo divino que Dios tiene para su palabra. Eso sí me parece un concepto y una enseñanza que sí se encuentra adentro de la Biblia. bien, gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, te damos las gracias, Dwayne, y nos despedimos hasta el próximo sábado 12 de febrero. Ok, genial, gracias, bendiciones. Muchas gracias y gracias a todos por asistir.